Continuamos en canalom.es y fíjense, les vamos a hablar de filosofía moral y política, que a mí me gusta mucho y lo saben mis espectadores. Lo vamos a hacer con Emilio Martínez Navarro, que es catedrático en estas dos áreas, ¿no? Bueno, es un área, pero con dos vertientes, filosofía moral y política. Hace mucha falta hoy en día, ¿verdad, Emilio, con el panorama que tenemos? Hace muchísima falta, porque hace falta reflexión. La gente va muy al día, con muchas cosas urgentes, y muy difícilmente se para a reflexionar sobre la necesidad de tener claras las ideas, de mantener unas ciertas prioridades, de darle tiempo a cada cosa. Entonces, pues la filosofía en ese sentido ayuda mucho. ¿Está la filosofía de moda o no? Porque ahora para mí que ha vuelto, ¿no? ¿O no? A estar de moda. En ciertos sectores sí. Yo creo que hay gente que se ha dado cuenta de la necesidad de la filosofía y que está potenciando, en la medida de sus posibilidades, que la filosofía tenga una mayor presencia pública. ¿Qué es la filosofía? Porque hay mucha gente que igual que se pregunta ¿qué es el arte?, ¿no? Que es una pregunta como muy abstracta y que tiene cientos de respuestas, ¿no? Según quien te responda. Pues también la filosofía pasa, ¿no? Porque también hay tantas corrientes filosóficas y ahora los nuevos filósofos tratan temas tan diversos que hay también hasta filosofía del medio ambiente, bueno, temas. Entonces, ¿qué podemos decir que es la filosofía en la actualidad? Bueno, yo creo que es una reflexión sistemática que trata de utilizar sobre todo pues, la inteligencia, la razón, que trata de desembarazarse de prejuicios, que trata de aclarar conceptos y manejar argumentos. Estos dos términos para mí son muy importantes. Una filosofía que no maneja conceptos claros y que no aporta argumentos que puedan ser entendibles por todo el mundo, no es una buena filosofía. ¿Y necesitaríamos todos filosofar un poco más? Por supuesto. La verdad es que si todos filosofáramos un poco más, yo creo que el mundo iría mejor, porque, por ejemplo, nos daríamos cuenta de que es muy necesario tener prioridades, por ejemplo, en torno al medio ambiente, que nos lo estamos cargando, con respecto a problemas como la guerra, como el hambre en el mundo, como los refugiados, como la miseria, todos esos problemas tan urgentes, pues a veces no nos ocupamos de ellos porque falta reflexión, porque falta filosofía, porque falta detenerse a poner prioridades. Es que claro, hoy en día, como decías tú al principio, con este ritmo que tenemos, no nos detenemos para nada. Nosotros seguimos y vamos, como decía un coach que escuchaba ya hace tiempo, decía, vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Que le cortan la cabeza y nosotros seguimos tiqui, 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 ¿no? Y eso es un problema. ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues dedicar una parte del día pues a detenernos a pensar, tal vez con un papel y un bolígrafo en la mano, pues apuntando algunas ideas de importancia y de preferencia, y entonces que lo importante vaya por delante del urgente, porque lo que pasa en la vida cotidiana suele ser al revés, que le damos prioridad a lo urgente y se nos olvida lo importante. Entonces esas prioridades a veces nos hacen ir como pollos sin cabeza. Como pollos sin cabeza. Sí. Filosofía moral y política. Decíamos que en la política pues es evidente, ¿no?, que hace falta una reflexión a nivel ético, pero la moral en general de la sociedad, no solamente de la política, también está cambiando. Algunos cambios son para mejor en relación con épocas anteriores y otros cambios van para peor. Hablan siempre de una sociedad que está pues deshumanizada, que está decepcionada, frustrada, donde el carpe diem, disfruta el momento, es lo más, ¿no?, el pensamiento que tiene buena parte de la sociedad. Y hablan de que, y dicen los autores, que todos esos comportamientos, esas normas morales que se están instaurando hoy en día, no son demasiado buenas para nuestra sociedad ni para nuestra vida personal. Tú como experto, cuéntame. A ver, yo creo que hay una gran parte de la población que sí está en lo correcto, que sí está, digamos, en el buen camino, que es el camino de que hay una serie de valores básicos, más o menos en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, más o menos en torno al artículo 1 de nuestra Constitución de 1978, que habla de una serie de valores básicos que tienen que regir nuestra convivencia. Y yo creo que básicamente la sociedad española y en general en el mundo civilizado, por decirlo así,
sí que rigen estos valores de los derechos humanos como algo básico que nadie pone en cuestión, ¿no? Solamente ponen en cuestión esos valores básicos los terroristas, los fanáticos, la gente que se sitúa completamente al margen de la civilización que hemos construido y que intentamos sacar adelante. Es verdad que nuestro mundo tiene un montón de problemas y que por lo tanto hay gente que está descontenta, que está decepcionada, pero no hasta el punto de poner en cuestión los grandes valores que hemos conseguido a partir de esa declaración del 48, que para mí es un hito histórico importantísimo y que tenemos que esforzarnos en no perder ese rumbo, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues creo que hay margen para que vayamos haciendo las reformas oportunas, para que nadie se sienta excluido o excluida, para que nadie se sienta marginado o marginada, para que realmente las personas pues sientan que esa declaración no es papel mojado, sino que realmente vamos en el camino de los valores éticos que hemos descubierto como más valiosos. Emilio, cuando hablamos de filosofía, muchos de nuestros espectadores pues le vienen a la cabeza los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Que son los que sí, muchas veces han estudiado en el instituto o en el colegio. Pero hay filósofos nuevos y me gustaría que nos hablaras de algunos de esos filósofos nuevos, el que más te guste a ti, por ejemplo, para que nosotros nos pongamos al día de la filosofía y no solamente remontemos a los clásicos, que siempre están de actualidad, porque el mito de la caverna de Platón pasarán 2000 años y seguirá estando de actualidad, pero filósofos nuevos, que estén abriendo nuevos campos. Para mí, seguramente el más significativo es John Rawls. John Rawls fue un filósofo norteamericano que murió en 2002, había nacido en 1921 y publicó una obra muy importante en el siglo XX que se llamó Teoría de la Justicia. Yo le tengo especial cariño a este autor porque hice mi tesis doctoral sobre él, ¿no? Y entonces John Rawls es una persona que propuso una serie de reflexiones muy interesantes sobre cómo podemos construir la justicia social a la altura de nuestro tiempo, ¿no? Es importante también mencionar a Jürgen Habermas y a Karl Otto Appel, que son dos alemanes también del siglo XX. Appel ya ha fallecido hace muy poco y Habermas vive todavía, aunque está bastante mayor, nació en 1929. Y todos estos autores que acabo de mencionar son muy interesantes porque tratan sobre los problemas de nuestro presente. Problemas de nuestro presente que vosotros, yo me imagino, yo también soy profesora, ¿no? Y las clases del grado de publicidad, por ejemplo, las mías, pues son amenas, ¿no? Porque son materias en las que los alumnos, los estudiantes pueden responder mucho. En el caso de filosofía, deben ser unas clases súper divertidas, ¿no? Pues a veces sí. Y que impliquen un montón a los alumnos, ¿no? Porque yo creo que el alumno que entra o el estudiante que elige filosofía es que tiene una vocación impresionante, ¿no? Sí, efectivamente. Yo llevo unos pocos años dando clases en un grupo de primero y me lo paso como los indios, me lo paso fenomenal, ¿no? Son muy participativos, tienen mucho interés, tienen mucha chispa, ¿no? Y entonces efectivamente nos lo pasamos bien porque son capaces de relacionar las grandes teorías con los grandes problemas que nos afectan a nosotros. Y entonces no es una teoría vacía o un simple recordar el pasado, sino es importante que ellos se dan cuenta de cómo los problemas actuales tienen que ver con esas grandes ideas de los antiguos o de los modernos o en fin, de los filósofos en general. Es que claro, fíjate Emilio, que es verdad que pasen a los años que pasen, los problemas que realmente preocupan al hombre siguen siendo los mismos y siempre seguirán siendo los mismos, ¿no? Sí. Que tienen algunas variaciones, pero lo que más nos preocupa... Sí, lo que más nos preocupa a todos primero es sobrevivir, ¿no? Y en segundo lugar, vivir bien. Vivir bien. Vivir bien. El ser humano no se conforma con simplemente sobrevivir a pan y agua, por ejemplo, no es una vida humana. Una vida verdaderamente humana tiene que ser buen vivir, vivir bien. Y ese vivir bien pues tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el reconocimiento mutuo, con que los demás te reconozcan como ser humano, como persona y te respeten en tu dignidad. Tiene que ver con construir juntos una sociedad justa, tiene que ver con tener esperanza
en que el futuro va a ser mejor que el presente. Todo eso es importante y es una constante a lo largo de la vida humana. Y luego la felicidad, que es el vivir bien que tú dices, es que al final todos queremos ser felices, que es tener esa buena vida, y ahora la sociedad te inculca que esa felicidad viene a través del consumo, es decir, a través de cosas externas, cuando ya todos los filósofos nos dicen ya desde Platón, Sócrates, Aristóteles, nos dicen, la felicidad es algo interno, que se alcanza a través de la virtud, es decir, que se alcanza a través de unos procesos internos que requieren, como tú decías, reflexión, y estamos dispuestos nosotros a esa felicidad. Es más difícil de conseguir que la que me ofrece la publicidad a través de un bolso, ¿no? Yo veo que ha habido un gran cambio desde los griegos hasta la modernidad en el tema de la felicidad. La felicidad para los griegos y especialmente para Aristóteles consistía en ser un buen ciudadano y ser una persona ávida de saber, ¿no? O sea, investigadora, una persona preocupada por el saber. En la modernidad eso ya no es así. Hay distintos modelos de felicidad y es muy libre cada uno, dentro de no hacer daño a nadie, de elegir el modelo que quiera. Por lo tanto, en la modernidad tenemos una multiplicidad, una enorme multiplicidad de modelos de felicidad dentro de una libertad que se le exige a todo el mundo que respete que los demás pueden ser felices de otra manera. Entonces el concepto fundamental ahora ya no es la felicidad, sino la justicia. Un espacio de justicia en el que cada uno pueda ser feliz a su manera y que, con tal de que no haga daño a otros, pueda ser feliz pues, con la ciencia, con el arte, con la religión, con la filosofía, con la ecología, con lo que desee. Con lo que desee. Entonces ese pluralismo es una riqueza. Ese pluralismo tenemos que defenderlo con uñas y dientes, tenemos que defenderlo a capa y espada, ¿no? Es un pluralismo que es la libertad, que es la democracia, que es el que cada cual busque la felicidad a su manera, pero en un marco de justicia, que todos hemos de respetar. Pues esa es la mejor manera de terminar la entrevista. Yo seguiría hablando contigo un rato. Ravi me dice, qué rollera, Maite. Siempre es que me meto tanto en el papel. Mil gracias, Emilio, por estar con nosotros. La mejor manera de terminar es eso, respetar, justicia, que mientras uno no haga daño a alguien, que cada uno sea feliz como quiera. Y eso es una manera estupenda de terminar, ¿o no? Sí, perfecta. Hay que ser tolerante, respetuoso y justo. Exacto. Y justo implica ser tolerante y respetuoso. Muy bien. Bueno, pues mil gracias, Emilio, por estar con nosotros. Muy buena alumna. Nosotros volvemos mañana, ya saben ustedes que a mí lo que es la filosofía, filosofar y todo eso, pues me vengo arriba. Mañana volvemos en Canal 9, disfruten el día.